Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en Extremadura en junio del 2021 para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que me dice que demuestre que la matriz M 2, 1, 1, 2, una matriz cuadrada de orden 2, verifica la ecuación M al cuadrado más lambda 1M más lambda 2 igual a 0, determinando los escalares lambda 1 y lambda 2 de R, donde I y 0 son las matrices 2 por 2 identidad y 0. Bien, pues este es muy sencillo. Vamos a escribir la identidad con la expresión matricial de M, sería M al cuadrado es M por M, en principio vamos a hacer aparte M al cuadrado, multiplicamos M por sí mismo y, como siempre, el producto de matrices me da esta nueva matriz de 2 por 2, recordar que es filas por columnas, filas de la primera matriz por columnas de la segunda, y vamos multiplicando elemento a elemento y sumando, ¿no? 2 por 2, 4, más 1 por 1, 5. 2 por 1 es 2, más 1 por 2, 2, 4. Bueno, y así, esto ya no me paro a explicarlo porque ya todos sabemos multiplicar matrices. Bien, ya tengo el cuadrado y entonces pongo la expresión, esta combinación aquí con lambda 1 y lambda 2, tengo m al cuadrado suelto, más lambda 1 por m, más lambda 2 por la matriz identidad, igual a la matriz nula, que es la matriz de orden 2 por 2, 0, 0, 0, 0. Bien. Entonces ahora voy a hacer la operación de la izquierda. Para hacer la operación de la izquierda lo que hago es ir sumando componente a componente previo producto de los escalares por las matrices, ¿no? Y para multiplicar un escalar por una matriz se multiplica el escalar por todos los elementos de la matriz. Entonces me quedaría 2 lambdas 1, aquí 2 lambdas 1 más lambdas 1, lambdas 1 por 1 más 2 lambdas 1, aquí quedaría esta matriz, y lambdas 2 por la identidad es lambdas 2 en la diagonal, ¿no? Porque está multiplicando lambdas 2 por el 1, me queda la diagonal lambdas 2 y 0 en el resto. Y igual a 0. Bien, hago la suma de la izquierda, que es sumar componente a componente los elementos que ocupan la misma posición, y al hacer la suma me queda una matriz cuadrada 2 por 2 que la voy a igualar a la matriz 0. Entonces, el elemento de la fila 1, columna 1, que es 5 más 2 lambdas 1 más lambdas 2, tiene que ser igual a 0. Ya lo tengo aquí. El segundo elemento, el elemento de la fila 1, columna 2, sería 4 más lambdas 1 más 0, es 4 más lambdas 1, tiene que ser igual también a 0. Y para la segunda fila primera columna, sería 4 más lambdas 1 más 0 igual a 0, ya la tengo, se vuelve a repetir 4 más lambda 1 igual a 0. Y para el último elemento se vuelve a repetir la primera, por eso me quedan dos ecuaciones, porque en realidad son 4 identidades, pero se repiten 2 a 2. Bueno, pues si ya tengo esta identidad, ahora despejo de aquí lambda 1 tiene que ser menos 4 de la segunda ecuación, y sustituyo menos 4 por lambda 1 en la primera, y me queda que lambda 2 es igual a 2 por menos 4 menos 8, el menos 8 pasa para, bueno, menos 8 más 5, menos 3, ese menos 3 pasa para el otro miembro positivo, así que lambda 2 me queda 3. Con lo cual ya está resuelto el ejercicio. He calculado los escalares lambda 1 y lambda 2 que me verifican la identidad que me propone el problema. Vamos con el ejercicio 2. Discutir y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro lambda. Bien, pues vamos a escribirlo en forma matricial. Sabemos que en forma matricial es A por X igual a B, donde A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, en este caso hay dos incógnitas, X e Y solamente, no existe la incógnita Z, entonces es una matriz 3 por 2. La matriz columna de las incógnitas es X e Y, y los términos independientes son lambda, 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 que es la matriz columna que aparece a la derecha. Vamos a hacer entonces, ahora vamos a estudiar el rango de la matriz principal A, en función del parámetro lambda. Vemos que es una matriz 3 por 2, entonces el rango tiene que ser como mucho es 2, porque los menores de orden cuadrado de mayor orden que puedo encontrar dentro de la matriz son de orden 2 por 2. Así que voy a coger los posibles menores de orden 2 que puedo elaborar aquí dentro y igualarlos a 0. Primero vamos a coger el menor 1 menos 1, 1 menos lambda. Hago su determinante y me queda 1 menos lambda. Luego cojo 1 menos 1 y lambda menos 1. Y me queda menos 1 más lambda, y por último cojo 1 menos lambda y lambda menos 1, y me queda lambda cuadrado menos 1. Voy a ver para qué valores de lambda se anulan. Entonces, el primero se anula para lambda igual a 1, el segundo se anula para lambda igual a 1 también, y el tercero se anula para lambda igual a más menos 1, ¿no?
Bien, esto está claro. La pregunta es, ¿se anula para algún valor de lambda común? ¿Los tres se anulan para algún valor de lambda? Sí, se anulan los tres para lambda igual a 1. Entonces, el lambda igual a 1 me va a generar un caso. Así que tenemos los siguientes casos. Lambda distinto de 1 en principio. ¿Qué ocurre si lambda es distinto de 1? Si lambda es distinto de 1, este determinante es distinto de 0, por ejemplo, y este también. Entonces ya he encontrado por lo menos un menor de orden 2 no nulo. Así que el rango de A sería 2. Bien, y el rango de la ampliada, porque tengo que ver el rango de la ampliada para aplicar el teorema de Roussel-Frobenius y discutir el sistema. Para el rango de la ampliada, lo que hago es coger la matriz principal y añadirle la columna B, la columna lambda, lambda, lambda. Esta es la matriz ampliada. Y este rango, este determinante puede ser distinto de 0, con lo que el rango de AB podría ser 3. Así que tengo que ver en qué condiciones el rango de la ampliada es 3. Entonces lo que voy a hacer es el determinante de la ampliada. Entonces el determinante, bueno, lo hago aquí, aplicando algunas propiedades de los determinantes. Lo podéis hacer por la regla de Sarrus. Yo lo hago aplicando alguna propiedad de los determinantes, porque luego ya me sale factorizados. Por ejemplo, observo que el lambda está multiplicando aquí a la columna, a la última, está en toda la última columna multiplicando a todos los elementos, y por tanto lo puedo sacar fuera del determinante, ¿no? Y aquí me quedaría 1, 1, 1. Y haciendo este determinante quedaría lambda por, bueno, haciendo esto por la regla de Sarrus, finalmente me quedaría esta expresión que tengo aquí al final, queda lambda al cuadrado por lambda menos 1 al cuadrado. Este determinante se anula para lambda igual a 0 y para lambda igual a 1. Para lambda igual a 0 y para lambda igual a 1. Entonces va a recordar que estamos siempre en el caso lambda distinto de 1. Entonces, ¿qué ocurre si lambda es distinto de 1? Puede ocurrir que lambda sea igual a 0 o que lambda sea distinto de 0. Bien, si lambda es igual a 0, ¿qué ocurre? Que el rango de la ampliada es 2. ¿Por qué es 2? A ver, porque si lambda es igual a 0, la ampliada, que la tengo aquí, su determinante es 0. Y si su determinante es 0, aquí está el determinante, cuando lambda vale 0, el determinante es 0. Si el determinante es 0, el rango tiene que ser menor que 3. Por tanto, el rango va a ser 2. ¿Qué menor de orden 2? ¿Existe algún menor de orden 2 distinto de 0? Sí, porque hemos visto que para lambda distinto de 1, el rango de la matriz principal es 2. Así que para la ampliada también va a ser 2. ¿Y qué ocurre si lambda es distinto de 0? Si el rango de la matriz ampliada es 2 y el rango de la principal era 2, el caso lambda igual a 0, tenemos que el sistema es compatible determinado. ¿Por qué es compatible determinado? Es un sistema compatible determinado porque los rangos coinciden y además coinciden con el número de incógnitas, que en este caso son 2. ¿Qué ocurre si lambda es distinto de 0? Si lambda es distinto de 0, el argumento ahora sería el siguiente. El determinante de la ampliada es 3. Perdón, el determinante de la ampliada es distinto de 0. Si el determinante de la ampliada es distinto de 0, el rango de la ampliada es 3. Y, por lo tanto, si el rango de la ampliada es 3, como el rango de la principal sigue siendo 2, el sistema es incompatible porque los rangos son distintos. Entonces ya tengo el caso distinto de 1 con las posibilidades, se bifurca con las posibilidades lambda igual a 0 o lambda distinto de 0. ¿Qué ocurre ahora en el otro caso? El otro caso es si lambda es igual a 1, es el que me queda. ¿Qué pasa si lambda es igual a 1? Bueno, ahora como lambda es un valor concreto, voy a sustituir en la matriz principal a lambda por 1. Entonces la matriz principal me va aquí la tengo, esta es la ampliada, y la matriz principal me va a dar rango 1, porque si lambda es igual a 1, ¿qué ocurre? Que todos los menores de orden 2 son 0, por lo tanto el rango no puede ser 2, tiene que ser 1. Y de hecho lo es porque hay un menor de orden 1 en A, dentro de A, por ejemplo este primer elemento, que es no nulo, ¿no? Y la ampliada, bueno, escribo la ampliada para lambda igual a 1 y observo que no existe ningún menor de orden 2 no nulo. Todos los menores de orden 2 que yo puedo tomar aquí me van a dar 0, por lo tanto el rango de la ampliada también va a ser 1. Si los rangos son iguales, el sistema es compatible y además en este caso menor que el número de incógnitas, que es 2, por tanto es compatible indeterminado con un grado de libertad. Recordar que el número de grados de libertad viene determinado por el número de incógnitas, en este caso 2, menos el valor del rango, que en este caso es 1. Entonces es un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Me dice que lo resuelvan los casos que sea posible. Bien, en los casos que es posible es cuando es compatible, es decir, cuando lambda es 0, que sería el caso compatible determinado, y cuando lambda es 1. Así que vamos a resolverlo para esos casos. Vamos primero en el caso lambda igual a 0. Si lambda es igual a 0 era compatible determinado. Si es compatible determinado,
Este sería la matriz ampliada del sistema para el caso lambda igual a 0. Fijaros que al ser lambda igual a 0, los términos independientes son todos 0. Entonces es un sistema homogéneo. En un sistema homogéneo, si es compatible determinado, la solución es la solución trivial, es decir, es x igual a 0 e igual a 0. De todos modos, lo podemos razonar de la siguiente manera. ¿Qué menor cojo para afirmar que el rango es 2? Pues por ejemplo este. Con este menor el rango de la matriz principal coincide con la ampliada, que era 2. Eso ya lo habíamos visto, pero bueno, cojo este menor. Este menor, ¿qué ecuación me deja fuera? Me deja fuera la primera, la de x menos y igual a 0. Entonces puedo ignorarla. ¿Y qué ecuación me queda equivalente aquí? Me queda x igual a 0, porque me quedaría x más 0y igual a 0, y aquí me quedaría 0 menos y igual a 0. Si x es igual a 0, ya está resuelto, y igual a 0, que es la solución trivial, en definitiva. Eso sería para el caso lambda igual a 0. ¿Y qué ocurre para el caso lambda igual a 1? Para el caso lambda igual a 1, era un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Bien, pues ponemos la matriz ampliada también. Vimos que el rango de la matriz principal era 1 en este caso, y la ampliada también era 1. ¿Y qué menor tomamos? Pues podemos tomar este, por ejemplo. Este, aquí lo marco. Aquí, ¿de qué prescindo? Prescindo de la segunda ecuación y de la tercera. Entonces puedo olvidarme de la segunda y de la tercera. Y me queda la primera. Y la primera me queda con x, 1 por x, y un grado de libertad. Hay que darle libertad a una de las incógnitas. Se la voy a dar a la que no interviene en el menor, a la y en este caso. Es decir, que la libertad se la doy a y. Y igual le doy un valor igual a alfa. Aquí le doy la libertad a y. Y si es igual a alfa, despejo x. Aquí tengo x es igual a 1 más y, es decir, a 1 más alfa. X igual a 1 más alfa. Eso serían las infinitas soluciones de un sistema compatible indeterminado. Bien, pasamos al ejercicio número 3. Dado un plano y una recta, determinar los valores del parámetro k que aparece en el coeficiente x del plano para que el plano pi contenga a la recta. Bueno, lo primero que tengo que percatarme en este caso, cuando una recta está contenida en un plano, el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares. Aquí tenemos la situación. Tengo un plano, que es el plano azul, tengo una recta contenida en él, que es la recta amarilla, y observar siempre que el vector director de la recta, sea cual sea la recta contenida en el plano, es perpendicular siempre al vector normal. Entonces, vamos a ver cuál es el vector normal del plano. El vector normal del plano son los coeficientes de x y z, es k1 menos 1. Y el vector director de la recta es, en la forma continua, son los denominadores de los cocientes que aparecen en la expresión, ¿no? Sería 2, 1, menos 1. Es perpendicular, vector director 2, 1, menos 1. Si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar tiene que ser 0. Así que haciendo su producto escalar, me queda que k por 2, 2k más 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, 1. Igual a 0, 2k más 2 es igual a 0, de donde k igual a menos 1. Entonces, el hecho de que k sea igual a menos 1 no es resuelto todavía el problema, en el sentido de que es una condición necesaria que k sea igual a menos 1 para que la recta esté contenido en el plano, pero no es suficiente, porque pudiera ocurrir que la recta fuese paralela al plano, y en ese caso, si la recta es paralela al plano, también el producto escalar de los dos vectores sería 0 y k me daría igual a menos 1. ¿Cuál sería la otra condición que tengo que comprobar para afirmar que la recta esté contenida en el plano? Pues que el punto de la recta, en este caso, por ejemplo, cualquier punto de la recta, voy a tomar el 4, 2, menos 2, que son los valores que restan a la x y z en los numeradores de la ecuación continua de la recta. Ese punto voy a comprobar que verifica la ecuación del plano para k igual a menos 1. Entonces, considero el punto 4, 2, menos 2, me pregunto si pertenece al plano, y pertenece. Pues es sustituir x por 4, y por 2 y z por menos 2, y ver si me da la ecuación cuando k es menos 1, por supuesto. Entonces me queda menos 1 por x, menos x sería menos 4 al sustituir, más 2 menos 2, más 2, efectivamente, esto me da 0. Por lo tanto, ahora sí puedo afirmar que esta recta está contenida en este plano cuando k vale 1. Eso sería la solución. Esto es una forma de hacerlo. Podemos hacerlo de otra forma también. Otra forma de hacerlo es la siguiente. Cogéis la recta, la convertís a paramétricas.
Aquí la tengo convertida a paramétricas, ecuaciones paramétricas. Fijaros, el punto es el 4, 2, menos 2, de ahí el 4, 2, menos 2 que aparece aquí, y el vector es el 2, 1, menos 1, que son los coeficientes del parámetro alfa. 2 alfa, 1 por alfa, menos 1 por alfa. Bien, estas son las coordenadas genéricas de cualquier punto situado sobre la recta. Entonces, si todos los puntos de la recta están contenidos en el plano, al sustituir 4 más 2 alfa, 2 más alfa y menos 2 menos alfa por la x, y z del plano, me tiene que dar 0. Es decir, que al hacer esta sustitución, x por 4 más 2 alfa, y por 2 más alfa, y z por menos 2 alfa, al sustituirlo en el plano, repito, me tiene que dar igual a 0 para todo alfa. Tiene que ser para todo alfa, porque todos los puntos de la recta están contenidos en el plano. Bien, entonces, si lo que voy a hacer es sacar factor común a alfa, que multiplica a 2k más 2, aquí haciendo operaciones, y lo que no multiplica alfa sería el 4k más 2 por más 2 más 2 más 4. Bien, y esto tiene que darme igual a 0 para cualquier valor de alfa. Por lo tanto, para que esto me dé 0 para cualquier valor de alfa, 2k más 2 tiene que ser igual a 0, necesariamente, y 4k más 4 también. Entonces, si 2k más 2 es igual a 0, ¿cuánto vale k? K vale menos 1. Y si 4k más 4 es igual a 0, k también vale menos 1. Entonces, esa solución, cuando k es igual a menos 1, todo esto me va a dar 0 para cualquier valor de alfa. Por lo tanto, esa es la solución al problema. Son dos formas de hacerlo, dos razonamientos diferentes. Bueno, vamos a hacer el apartado B. Para k igual a 0, calcular el ángulo que forman pi y r. ¿Cómo se calcula el ángulo que forman una recta y un plano? Bueno, pues eso hay que recordarlo, que el ángulo que forman una recta y un plano viene dado por el arcoseno de el producto escalar del vector director de la recta por el normal del plano partido por el producto de sus módulos. Entonces, el ángulo que forma la recta y el plano es el arcoseno de... En valor absoluto lo tomo el producto escalar para obtener el ángulo agudo correspondiente entre la recta y el plano. Entonces es el valor absoluto del producto escalar partido por el producto de los módulos. Vamos a hacer aquí aparte el producto escalar, npi por vr. Bueno, no lo hago aparte, lo hago aquí está hecho. Es 0, 1, menos 1, que es el vector normal del plano, por 2, 1, menos 1, que es el vector director de la recta, y este producto escalar me da 2. 0 por 2, más 1 por 1, menos 1 por menos 1, me da 2. Como es positivo, el valor absoluto no modifica nada, sigue siendo positivo, y el módulo del vector normal es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, raíz de 2, y el módulo del vector director de r es la raíz de 6, porque es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, raíz de 6. Bueno, pues sería arcoseno de 2 partido raíz de 2 por raíz de 6, que es igual al arcoseno de raíz de 3 partido por 3, ya racionalizado y simplificado, y me voy a la calculadora y eso me dice que el resultado final es 35,26 grados. Bien, ese sería entonces el ángulo que forman el ángulo agudo que forma la recta y el plano. Pasamos al ejercicio número 4. Me dan un plano también y me piden que encuentre un plano paralelo al lado, de forma que el triángulo formado por los puntos de corte de dicho plano, es decir, del que estoy buscando, con los ejes tenga área 2 raíz de 3. Bueno, cualquier plano paralelo al plano x más y más z igual a 1 tiene el mismo vector normal que el x más y más z. Todos los planos paralelos a uno dado tienen todos el mismo vector normal, o por lo menos todos los vectores normales son dependientes, están en la misma dirección. Así que cualquier plano paralelo a x más y más z menos 1 igual a 0 es de la forma x más y más z más una constante igual a 0, donde la constante en principio es distinto de menos 1. ¿Por qué es distinta de menos 1? Porque si fuera menos 1 d, me quedaría aquí igual a 1 y coincidirían, ya no serían planos paralelos, serían planos coincidentes. Pero si la d es distinto de menos 1, es un plano paralelo al dado. Entonces se trata de averiguar d con las condiciones que me da el problema. Entonces vamos a coger este plano, x más y más z más d igual a 0, que sé que va a ser paralelo a este, y lo voy a cortar con el eje de las x. Recordar que el eje de las x es una recta y por tanto tiene de ecuaciones, en principio las ecuaciones implícitas, que son las más
más cortas en este caso, son y igual a 0 y z igual a 0. Pensar que el eje de las x es una recta donde todos los puntos, ¿qué tienen en común todos los puntos? Que la abscisa es cualquier número real, la primera coordenada, la abscisa aquí, o primera coordenada, la primera coordenada del punto es un número real cualquiera, pero la y la z son siempre 0. De ahí que esas sean sus ecuaciones. Bueno, pues nada, vamos a cortarlo. Si es 0 y z 0, voy a la ecuación del plano, sustituyo y por 0 y z por 0 y despejo x. ¿Quién es x? X es igual a menos d. Si x es igual a menos d, el punto de corte que estoy buscando es el menos d, 0, 0. Ese sería el punto de corte del plano x más y más z más d con el eje de las x. Hacemos lo mismo con el eje de las y. Y el eje de las y ahora tiene de ecuaciones x igual a 0 y z igual a 0. Pues bien, si x es igual a 0 y z igual a 0, y ahora es menos d. ¿Quién es menos d? Es la y el punto, por tanto, es 0 menos d, 0. Ahora es la segunda coordenada. ¿Y con el eje de las z? Pues lo mismo. Con el eje de las z ahora es igual a 0 y x igual a 0, de donde z es menos d y el punto c, que le voy a llamar c, es el 0, 0 menos d. Entonces ya tengo los tres puntos que me van a determinar el triángulo. Y ahora me dice que el triángulo formado por estos tres puntos tiene que tener área 2 raíz de 3. ¿Y cómo se calcula? ¿Y cuánto vale el área del triángulo cuando conozco los puntos? Bueno, recordar la interpretación geométrica del producto vectorial. El producto vectorial de los vectores que determinan el triángulo, en este caso voy a tomar el vector AB y el vector AC, el producto vectorial de esos dos vectores, en valor se le calcula el módulo y se divide por 2. Entonces, el módulo del producto vectorial partido por 2 es el área del triángulo. Así que recordando esa fórmula, pongo área del triángulo ABC, este sería, cuando pongo ABC me estoy refiriendo al triángulo, es el módulo del producto vectorial, voy a tomar AB y AC, podéis tomar BA y BC o CA y CB, coger un punto siempre referencia y hacéis los vectores que van de ese punto a los otros dos, y hacéis el módulo del producto vectorial. Da igual los vectores que toméis. Partido por 2. Esto va a ser el área del triángulo. Entonces vamos a hacer el producto vectorial. Bueno, primero calculamos AB y AC y hacemos un producto vectorial. Entonces, AB es B menos A, ¿no? Las componentes del vector AB son las coordenadas de B menos las coordenadas de A, que sería 0 menos menos D, sería más D. Menos D menos 0, menos D. Y 0 menos 0, 0. Y AC es C menos A, sería 0 menos menos D, D. 0 menos 0, 0 y menos D, menos 0, menos D. Bien, y ahora hacemos el producto vectorial, que sabemos que es el desarrollo de este determinante, con IJK y las componentes de los vectores que estamos multiplicando. Bueno, pues entonces lo que hacemos ahora es los adjuntos. Sabemos que el resultado final van a ser los adjuntos de I, J y K. Entonces, ¿cuál es el adjunto del elemento I? El adjunto del elemento I es el determinante de la matriz menos de 0, 0 menos 2, porque al eliminar la fila donde se encuentra I y la columna, me queda el determinante de esa matriz. Menos d por menos d, d al cuadrado, menos 0, 0 por 0, entonces me queda d al cuadrado. El adjunto de j es d por menos d, menos 0 por 0, d por menos d es menos d al cuadrado, pero la posición que ocupa j, el adjunto cambia de signo, por eso me queda d cuadrado también. Y el adjunto de k, eliminamos la columna y la fila donde está k y me queda d por 0 menos d por d más d cuadrado. Aquí queda más d cuadrado, ¿no? Porque es el determinante de este menor de 2 por 2 que me queda aquí. Bueno, pues ya tengo entonces el producto vectorial, que sería este vector. Como tengo que hallar su módulo, el módulo va a ser la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de d al cuadrado, que es d a la cuarta, más d al cuadrado, es decir, d a la cuarta y d a la cuarta. Esto es 3 veces d a la cuarta, es la raíz de 3d a la cuarta. De la raíz cuadrada de d a la cuarta es d al cuadrado, entonces me sale para afuera la d como d al cuadrado y dentro queda la raíz de 3, es decir, que quedaría d cuadrado raíz de 3. Eso sería el módulo del producto vectorial. Y lo que me dice entonces es que el área, que es el módulo del producto vectorial partido por 2, d cuadrado raíz de 3 partido por 2, tiene que ser igual a 2 raíz de 3, que es lo que me dice el enunciado del problema. Si d cuadrado raíz de 3 partido por 2 es 2 raíz de 3, el raíz de 3 se elimina por simplificación, el 2 pasa multiplicando al 2 que me queda aquí, quedaría d cuadrado igual a 4. Si d cuadrado es igual a 4, d es más menos raíz
de 4, d es más menos 2. Así que tengo dos soluciones para mi ejercicio. Una es x más y más z más 2 igual a 0, y la otra sería x más y más z menos 2 igual a 0. Esos son los dos planos, solución del ejercicio número 4. Pasamos al ejercicio número 5, y me dice estudiar asíntotas, monotonía, extremos relativos y puntos de inflexión de la función 1 exponencial f de x igual a e elevado a menos x al cuadrado. Siempre que tengamos que estudiar una función, lo primero que vamos a averiguar, o lo primero que tenemos que calcular, es su dominio. Y en el caso de esta exponencial, el dominio es todo r, porque no hay ningún valor real que me impida calcular la imagen de esta función mediante de la exponencial e elevado a menos x al cuadrado. Es una exponencial, no tiene ningún problema, no hay ningún cociente, no hay ninguna raíz, no hay ningún logaritmo que me pueda implicar restricciones en el dominio. Bueno, por lo tanto, el dominio es todo r. Bien, una vez que ya tengo, si el dominio es todo r, evidentemente a la hora de estudiar las asíntotas sé que no va a haber asíntotas verticales, porque las asíntotas verticales rompen la continuidad del dominio, y entonces aquí el dominio es todo r, entonces no hay problema con las asíntotas verticales, no las tiene. No hay ningún valor de x que es sustituido por un número real, no hay ningún número real que sustituido por x me dé infinito en esa función, por lo tanto, a la hora de calcular el límite, por lo tanto no hay asíntotas verticales. Porque, repito, el argumento básico sería que el dominio es por ser el dominio de todo R. Vamos con las asíntotas horizontales. Para hallar las asíntotas horizontales hay que hallar el límite cuando x tiende a infinito de la función. En general se suele calcular el límite cuando x tiende a más infinito por un lado y a menos infinito por el otro, pero en este caso me da igual porque tanto en un caso como en otro el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque al estar elevado a x al cuadrado, tanto más infinito al cuadrado como menos infinito al cuadrado me van a dar más infinito al cuadrado, así que esto en cualquiera de los dos casos me va a quedar e elevado a menos infinito. Y e elevado a menos infinito es 1 partido por e elevado a más infinito. Y 1 partido por e elevado a más infinito es 1 partido por infinito. Y 1 partido por infinito en límites, en el ámbito de los límites, es 0. Así que esto quiere decir que hay una asíntota horizontal en el eje de las x, en y igual a 0. Tanto si x tiende a más infinito, como si x tiende a menos infinito. Es decir, la asíntota la función me va a venir pegada por el menos infinito al eje de las x y se va a ir también a más infinito pegada al eje de las x. Vamos con las asíntotas oblicuas o asíntota oblicua si lo hay. Bueno, hay una, vamos a llamarle leyenda urbana, no es una leyenda urbana, pero es una leyenda de que si hay asíntotas horizontales no hay asíntotas oblicuas. Esto no es cierto, ¿eh? Es decir, en las funciones con las que vosotros trabajáis normalmente sí ocurre, pero no es cierto, no es un hecho generalizado. Hay muchos ejemplos que se pueden poner donde una función tenga una asíntota horizontal y al mismo tiempo tenga una asíntota oblicua. En este caso vamos a ver que no es así, pero hay que comprobarlo. Las asíntotas oblicuas tienen la forma de ecuación igual a mx más n, es decir, es una recta completa con una pendiente m, en principio debería ser distinta de 0, porque si m es 0 estamos ante una asíntota horizontal. ¿Y cómo se calcula m? M se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x, aquí tengo. Y la función era e elevado a menos x al cuadrado. También aquí no hay que distinguir entre más y menos infinito porque el resultado me va a dar lo mismo. Y esto me va a dar e elevado a menos infinito, que me había dado 0, ya lo vimos en el apartado anterior, me va a dar 0 en el numerador y infinito en el denominador, pero 0 partido por infinito no es indeterminación, 0 partido por infinito es 0. Por lo tanto, si m es 0, ya no sigo calculando lo demás, porque si m es 0, ¿qué ocurre con la recta? Que me queda una recta y igual a n, me queda una recta horizontal, pero asíntotas horizontales ya las tengo calculadas. Entonces, no hay asíntota oblicua. Para que haya asíntota oblicua, m debe ser siempre distinto de 0. Entonces, puedo afirmar que no hay asíntota oblicua. Bueno, pues ya tengo estudiadas las asíntotas, solo tiene una asíntota horizontal, que es el eje de las x, o y igual a 0. Pasamos al crecimiento y decrecimiento. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función necesito ver el signo de la derivada. Así que
vamos a estudiar primero la derivada. Así que la derivada de esta función es la derivada de una exponencial, que es e elevado a menos x al cuadrado, y aplicando la regla de la cadena hay que multiplicar por la derivada de menos x al cuadrado. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Por eso yo lo multiplico, la dejo multiplicado por la izquierda, por costumbre para no andar a mezclar por la derecha las x, y me queda mejor así. Menos 2x por elevado a menos x al cuadrado. Esa es la derivada. Para estudiar el signo, antes que nada, tengo que ver dónde se anula. ¿Dónde se anula la derivada? Entonces, ¿dónde f' de x es igual a 0? Pues f' de x es igual a 0 cuando menos 2x por elevado a menos x al cuadrado es igual a 0. Ahora bien, la función exponencial tiene una de las propiedades de la función exponencial es que nunca se anula y es siempre positiva. Si nunca se anula, lo único que se puede anular es la x, el 2x. Es decir, entonces, cuando x es igual a 0, la función se anula. Esa es la única solución de la ecuación derivada igual a 0. Bueno, pues entonces este sería un punto crítico donde la derivada se anula, por lo tanto voy al dominio y el punto 0, que es donde se anula, me divide el dominio en dos intervalos, desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta más infinito, que son los intervalos que tengo que tomar, y ahí ver los signos de la derivada. Para estudiar el signo de la derivada entre menos infinito y 0, voy a tomar un punto cualquiera, el menos 1, por ejemplo, y calculo la derivada en menos 1. Bueno, pues voy a la derivada en menos 1, y la derivada la tengo aquí, es menos 2 por menos 1, positivo. Y e elevado a menos 1 es 1 partido por e, pero 1 partido por e también es positivo. Entonces, esto me va a dar positivo. Si yo sustituyo x por menos 1, aquí me va a dar positivo. Me da igual lo que me dé, lo único que me interesa es si es positivo o si es negativo. Entonces me da positivo. Si es positivo quiere decir que la función es creciente en todo el intervalo. F es creciente en menos infinito, 0. Bien. Y en el otro intervalo sería en 0 más infinito, porque son los dos intervalos de monotonía que tengo que estudiar. Y para ello cojo el 1, por ejemplo, entre 0 y más infinito cojo el 1 y f' de 1, voy aquí, ahora es al revés, menos 2 por 1. Menos 2 negativo por elevado a menos 1. Elevado a menos 1 es positivo. Entonces queda negativo por positivo, negativo. Entonces f' de 1 es negativo, lo cual quiere decir que la función es decreciente. Ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y ahora los extremos. Los extremos relativos son aquellos puntos donde la función me cambia de creciente a decreciente o viceversa. En este caso me está cambiando en 0 decreciente que va hacia arriba a decreciente que va hacia abajo. Entonces eso quiere decir que en el 0 hay un máximo relativo. Si en el 0 hay un máximo relativo, ¿en qué punto concreto es? X igual a 0 es la abscisa. Y la ordenada se sustituye el 0 en la función. Sería e elevado a 0. E elevado a 0 es 1. Tengo un máximo relativo en el punto 0, 1. Estos son intervalos y esto es un punto. Puntos de inflexión. Los puntos de inflexión es donde se anula la segunda derivada. Así que vamos a hacer la segunda derivada. Y la segunda derivada es la derivada de la primera, pero la primera era un producto, menos 2x por elevado a menos x al cuadrado es un producto, entonces tengo que aplicar la regla del producto. La regla del producto me dice que es la derivada del primero, la derivada de menos 2x es menos 2, por el segundo sin derivar, que es elevado a menos x al cuadrado, más la derivada del segundo, que es e elevado a menos x al cuadrado, por menos 2x por el menos 2x de aquí, menos 2x por menos 2x es más 4x al cuadrado. De ahí este 4x al cuadrado. Bueno, esta es la derivada de la segunda derivada. Aquí puedo sacar factor común a 2 por elevado a menos x al cuadrado, porque tanto el 2, aquí hay un 4 y por tanto el 2 está multiplicando en ambos sumandos, y el elevado a menos x al cuadrado también está multiplicando en ambos sumandos. Entonces, sacando factor común a 2 por elevado a menos x al cuadrado, me resulta que esto multiplica 2x al cuadrado menos 1. Esto lo tenemos que hacer para resolver la segunda derivada igual a 0, si no difícilmente la podríamos calcular. Así que hacemos la segunda derivada igual a 0, la función exponencial, como dije antes, nunca se anula, y por lo tanto la única que se puede anular es 2x al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, si 2x al cuadrado menos 1 se anula, x al cuadrado es un medio, y si x al cuadrado es un medio, x es más menos raíz de un medio. La raíz de un medio es 1 partido por raíz de 2, que racionalizado ya es raíz de 2 partido por 2. Entonces hay dos valores para los cuales hay puntos de inflexión, que es en raíz de 2 y en menos raíz de 2. Estos serían las abscisas de los puntos de inflexión, y las ordenadas se sustituye raíz de 2 partido por 2 en la función, en f de x, y obtengo las correspondientes ordenadas de esos puntos, que son raíz de, me va a dar raíz de partido por e y raíz de partido por e. Bueno, pues ya tengo los puntos de inflexión y por tanto he resuelto el ejercicio número 5. Pasamos al ejercicio número 6.
Demostrar que las gráficas de las funciones f de x y g de x, me dan dos funciones ahí, se cortan en al menos 2 puntos. Para cada uno de los puntos de corte, encontrar un intervalo que lo contenga de longitud menor o igual que 1. Razonar las respuestas exponiendo y verificando los resultados que lo justifiquen. Bien, pues voy a empezar con lo siguiente. Cojo la función auxiliar h. Voy a partir de una función que le llamo h de x, que va a ser f menos g. ¿Por qué? Porque lo que voy a aplicar es el teorema de Bolzano para demostrar que hay ceros en h. Si hay ceros en h, hay puntos donde f de x es igual a g de x, que son los puntos de corte de las dos funciones. Es decir, para que f de x y g de x tengan puntos en común o se corten en 2 puntos, en esos puntos las imágenes coinciden. F de x tiene que ser igual a g de x. Bueno, entonces la función h es la diferencia entre 2 menos x al cuadrado y elevado a x. Entonces sería esta sería h. 2 menos x al cuadrado menos elevado a x. Esta función es continua en todo R, porque fijaros que es una suma de funciones continuas. La función 2 constante es continua en todo R, la función x al cuadrado también lo es y la función exponencial también lo es. Así que es continua en todo R. Si es continua en todo R, ahora lo que voy a hacer es calcular las imágenes de la función h en puntos próximos al 0, en 0, en 1, en menos 1, entonces empiezo con menos 2. Y en el menos 2, al sustituir h por menos 2, sustituyo h por menos 2 y me da negativo. Me interesa el signo, porque recordar que en el teorema de Bolzano, en los extremos de los intervalos, interesa si la función es cuando es positiva en una y negativa en el otro extremo, ¿no? Entonces lo que estoy buscando son los intervalos, estos de los que me habla aquí el ejercicio. Entonces, h de menos 2 es negativo, voy con h de menos 1. H de menos 1 sustituyo aquí la x por menos 1 y resulta que me da positivo. Entonces ya tengo que entre menos 2 y menos 1, como tienen signos distintos, en el intervalo menos 2 menos 1 puedo encontrar ya una raíz. Y ahora cojo h de 0, por ejemplo. H de 0 me da positivo. Aquí, de positivo a positivo, en principio no puedo afirmar nada, porque entre menos 1 y 0 no puedo afirmar nada. Así que el menos 1 a 0 en principio lo tengo que descartar. Y calculo h de 1. Pero h de 1 me da negativo. Ahora, entonces entre 0 y 1 tengo positivo en un extremo y negativo en el otro, con lo cual también por el teorema de Bolzano voy a tener otro punto. Entonces los intervalos son el menos 2 y el menos 1 y el 0 y el 1. Bueno, pues entonces lo único que voy a aplicar es Bolzano en esos intervalos. Digo, h es continua en menos 2 menos 1, sí, porque es continua en todo R. H de menos 2 y H de menos 1 tienen distinto signo, sí, lo acabo de comprobar anteriormente, es decir, el producto de uno por el otro es negativo, si tienen distintos signos es negativo. Estas son las hipótesis del teorema de Bolzano. Entonces, al estar en las hipótesis del teorema de Bolzano, el teorema de Bolzano me dice que en estas condiciones existe un punto, lo voy a llamar C, en el intervalo menos 2 menos 1, que es un intervalo de longitud 1, y aquí me dice que busco un intervalo de longitud menor o igual que 1, y este es un intervalo de longitud 1, pues existe un punto donde h de c es 0. Ahora bien, ¿quién es h de c? H de c es f de c menos g de c, es decir, existe un punto ahí donde f de c menos g de c es 0. Esto es lo mismo que decir que f de c es igual a g de c. Si f de c es igual a g de c, en c se cortan, f y g se cortan. Entonces ya he encontrado un punto en el intervalo menos 2 menos 1 donde las funciones se cortan. C es un punto de corte de f y g. Y hago el mismo razonamiento, pero ahora en el intervalo 0, 1, que es donde me daban los extremos distintos signo. Es decir, h es continua en 0, 1, sí. H de 0 por h de 1 es negativo, sí, porque los valores uno es positivo y otro es negativo. Y por el teorema de Bolzano existe otro punto que lo voy a llamar C', perteneciente ahora al intervalo 0, 1. Donde h de c' es 0, pero h de c' es f de c' menos g de c', por lo tanto f de c' es igual a g de c'. He encontrado un c' que es punto de corte de f y g. ¿Qué me pide? Demostrar que se cortan al menos en 2 puntos. Bueno, pues ya he encontrado 2 puntos donde se cortan las dos funciones. Y encontrar un intervalo que los contenga. Bueno, pues ya los he encontrado. Para el primero es el menos 2 menos 1 y para el otro es el 0, 1. Bueno, este sería el ejercicio número 6. Pasamos al ejercicio número 7. Calcular una integral racional. Bien, pues para calcular una integral racional lo primero que observamos es que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Vamos a ver si tiene raíces el denominador, si tiene raíces simples o múltiples. Entonces igualamos el denominador a 0 y lo resolvemos.
y al resolver esta ecuación de segundo grado me da como soluciones 1 y menos 2, así que se trata de raíces simples. Al tratarse de raíces simples, la factorización del polinomio es la siguiente, es x al cuadrado más x menos 2 igual a x menos 1 por x más 2. Esta es la factorización. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar el método de los coeficientes indeterminados al cociente, es decir, que ahora la fracción 3x partido por la integral de 3x partido por x al cuadrado más x menos 2 diferencial de x es igual a la integral de 3x partido por y expreso el mismo polinomio pero factorizado. Ahora bien, este cociente factorizado en el denominador lo puedo expresar como 2 más simples de la siguiente forma. Este sería el método de los coeficientes indeterminados que os han explicado para resolver este tipo de integrales, donde los denominadores son los factores, en este caso x menos 1 y x más 2, y los numeradores son constantes que se llaman coeficientes indeterminados. Hago esta suma y al hacer esta suma con el mínimo común múltiplo de los denominadores me da el mismo denominador o el original, evidentemente, y el numerador ahora aquí me queda esto. Entonces lo que hago es igualar. Si los denominadores son iguales y la fracción es la misma, igualo los numeradores. Así que al igualar los numeradores me queda esta igualdad. ¿Y cómo calculo a y b? Pues dándole valores a x. ¿Qué valores? Pues los normales, que si le damos lo más cómodo es darle los valores que anulen los paréntesis. Por ejemplo, aquí x menos 2. Si x vale menos 2, aquí me queda a por 0. Entonces la a desaparece y aquí me queda 2 menos 1, menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3b igual a menos 6. Repito, x lo sustituyo por menos 2 menos 1, menos 3, menos 3b igual, y ahora 3 por menos 2, menos 6, queda menos 3b igual a menos 6, porque esto dijimos que se anulaba. Entonces b es igual a menos 6 entre menos 3, que es 2. b es 2, ya tengo el valor de b. Y para hallar le doy otro valor, le doy el valor 1, que es el valor que anula ahora a la b. Si x vale 1, la b desaparece y me queda 2 más 1, 3a, igual a 3 por 1, 3. 3a igual a 3, de donde a es igual a 1. Bueno, pues ya tengo a y b. Entonces la integral que yo estoy buscando es la integral de esta suma. Y la integral de una suma es la suma de las integrales. Es decir, que la integral de 3x partido por x al cuadrado más x menos 2, que es lo que estoy tratando de averiguar, es la integral de 1 partido por x menos 1 diferencial de x, más la integral de 2 partido por x más 2 diferencial de x. Esta integral es inmediata porque es el logaritmo neperiano del denominador. Fijaros que es la primitiva de esta integral es logaritmo de x menos 1 y la de esta es 2 por logaritmo de x más 2. Entonces esos son, más le añado la constante y ya tengo resuelta la integral del ejercicio número 7. Bien, pasamos al ejercicio número 8. Me dan dos funciones, la función es x al cuadrado y la otra raíz de x, y representar la región plana delimitada por las gráficas de las funciones f de x y g de x. Bueno, para representar f de x y g de x ya no me voy a parar. La función x al cuadrado es sobradamente conocida, sabéis que es una parábola. Para representar una parábola, pues tenéis mil formas de hacerlo, pero la x al cuadrado es tan conocida que casi nos la sabemos de memoria. Y la función raíz, pues en todo caso, fijaros que está definida para valores positivos solamente, está definida de 0 a más infinito, y ahí podéis darle valores. Por ejemplo, podéis dar el valor 1, el valor 0, el valor 4, el valor 16, y vais viendo cómo va siendo, y la dibujáis con la función x al cuadrado, y aquí las tengo. La función x al cuadrado es la azul, la rama azul, seguiría por aquí a la izquierda, pues en una parábola, la parábola de siempre, y la función raíz de x, pues eso, la raíz de 1 es 1, pasa por el punto 1, 1, la raíz de 0 es 0, pasa por el punto 0, 0, la raíz de 4 es 2, pasa por el punto 4, 2, y vais uniéndola y os tendréis esta curva roja. De todos modos, si os fijáis también, son funciones inversas. Y estudiasteis el año pasado, quiero recordar, que estudiasteis que dos funciones cuando son inversas son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Si sabemos dibujar bien la parábola, al trazar la bisectriz del primer cuadrante y haciendo una simetría, obtenemos la curva roja, que es la curva de la raíz de x. Bien, esto entonces sería y ahora me dice que represente la región plana delimitada por las gráficas en el intervalo 0,2. En el intervalo 0,2
región plana delimitada por las gráficas es la que está delimitada desde 0 hasta 1. Es este trozo que genera un perímetro cerrado, una región cerrada. Entonces, este sería el área que me están pidiendo. Entonces, tengo la representación gráfica y el área que me piden. Tengo que ver el punto de corte. Ya, gráficamente se ve que es el 1, ¿no? Que va de 0 hasta 1. Pero yo lo tengo que demostrar igualmente porque la gráfica, si la tengo que hacer a mano alzada, puede que justamente no pase por ahí, pase cerca, pero que no lo vea de forma tan exacta. Entonces, para ver dónde se cortan las dos funciones, es igualarlas, es decir, x al cuadrado igual a raíz de x. Las igualo y resuelvo esta ecuación. Para resolver esta ecuación, pues para quitar la raíz, una irracional, para quitar esta raíz elevo al cuadrado los dos miembros, al elevar x al cuadrado queda x a la cuarta, raíz de x al cuadrado es x, y me queda x a la cuarta menos x igual a 0. Saco factor común a x que multiplica x al cubo menos 1 igual a 0, esto se anula cuando x es 0, y cuando x al cubo menos 1 es 0, cuando x es igual a 1. Entonces los puntos de corte efectivamente son el 0 y el 1. Aquí lo vemos, el 0 a la izquierda y el 1 a la derecha. Por lo tanto, el área que me están pidiendo en el apartado B es la integral desde 0 hasta 1 de la función que está por encima, que es raíz de x, menos la que está por debajo, que es x al cuadrado. Esta es la integral que tengo que hacer. ¿Cómo hago esta integral? Bueno, pues ahora estas son inmediatas. Recordar que la raíz de x la puedo escribir como una potencia, es x elevado a un medio, ¿no? Antes de hacer la integral, y la integral de una potencia es x elevado a un medio más 1 partido por un medio más 1. Un medio más 1 es 3 medios. Dividir entre 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Así que me va a quedar 2 tercios por x elevado a 3 medios. Menos, y la primitiva de x al cubo es de x al cuadrado es x al cubo partido por 3. Y aplico la regla de Barrow a este corchete, que sustituyo por 1 y luego sustituyo por 0. Entonces, al sustituir por 1 me queda 2 tercios por 1 elevado a 3 medios. 1 elevado a 3 medios es 1, así que me queda 2 tercios menos 1 tercio. Menos y luego 0, porque tienen todo x 0, por lo tanto queda 0. 2 tercios menos 1 tercio es igual a 1 tercio. Bueno, pues 1 tercio es la solución del problema, es decir, que esto es el área verde que aparece aquí, es 1 tercio de una unidad al cuadrado. Es la tercera parte de una unidad, donde una unidad es este cuadrado de base 1 por 1. Este cuadrado que estoy marcando con el cursor es una u. Y lo que me está diciendo que esta zona en verde es la tercera parte. Bien, pasamos al ejercicio número 9. Un mecánico compra ruedas de dos marcas, A y B, compra el 40% a la marca A, que tiene un 3% de ruedas defectuosas, y compra el resto a la marca B con un 1% de defectuosas. El mecánico tiene que cambiar una rueda y elige una al azar, calcular la probabilidad de que dicha rueda sea defectuosa. Bueno, el típico problema de diagrama por árbol, en el que se están estudiando dos variables. Una es la marca de la rueda y la otra es si una vez elegida la marca, la rueda es defectuosa o no es defectuosa. Bueno, pues entonces la situación es el primer hecho es que yo elijo una rueda. Entonces, al elegir una rueda puede ser de la marca A o de la marca B. ¿Con qué probabilidad? Bueno, me dice que compra el 40% de la marca A, así que la probabilidad de elegir la marca A es 0,4. Y la otra el resto va a ser 0,6, porque tienen que sumar 1. Siempre tienen que sumar 1 las líneas en el árbol que convergen en un punto. Bien, lo siguiente que voy a estudiar ahora, una vez que ya tengo elegida la marca, es si la rueda es defectuosa o no. Entonces me dice que la marca A tiene un 3% de ruedas defectuosas. Bueno, la situación siguiente es que sea defectuosa la rueda o que no sea defectuosa. Voy a poner aquí el contrario indicándola con esta notación. C sería contrario de defectuosa, es decir, que la rueda estuviese en buen estado, y D es que la rueda está defectuosa. Me dice que los de la marca A tienen un 3% de defectuosas, entonces como ya estoy aquí en la marca A, este defectuoso sería el 3%, es decir, 0,03. Y en la marca D me dice que tienen defectuoso un 1%. Cuando estoy en B son defectuosas el 1%. Entonces esta línea tiene probabilidad 0,01. Bueno, pues a partir de aquí calcular la probabilidad de que dicha rueda sea defectuosa. Si quiero completar el árbol, aquí sería 0,97 para que me sume 1, y aquí sería 0,99 para que me sume 1. Puedo escribirlo o dejarlo. En principio creo que no me va a hacer falta. Apartado A, probabilidad de que sea defectuosa. Como no me dice nada más, me pide solamente que sea defectuosa, puede ser defectuosa de la marca A o de la marca B. Si es de la marca A, sería 0,4 por 0,03.
Si es de la marca B sería 0,6 por 0,01 y se suman porque es una unión. Es la unión de que sea este suceso o es una unión o este otro. Entonces es 0,4 por 0,03 más 0,6 por 0,01. Bien, haciendo estos productos y la suma final me va a dar 0,018. Ya está resuelto el apartado A. Y el apartado B me dice, si la rueda es defectuosa, entonces aquí hay un sí condicional enorme, que me va a generar una condición previa a la petición de la probabilidad. Y a partir de esa condición me dice calcular la probabilidad de que sea de la marca A. Entonces me están pidiendo la probabilidad de qué. Me están pidiendo la probabilidad de A, pero con una condición. Con la condición de que la rueda sea una D, es decir, sea defectuosa. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de A condicionado a D. Y la probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección, es decir, de que se cumplen los dos sucesos al mismo tiempo, partido por la probabilidad de lo que se supone que es la condición, que ahora es D. La probabilidad de que ocurra A y defectuosa, pues en el árbol se ve A y defectuosa es 0,4 por 0,03. Y la probabilidad de D la he calculado en el apartado A, ya no la vuelvo a repetir, es 0,018. Haciendo esta operación, el resultado final 0,666, problema finalizado. Muy fácil. Pasamos al décimo y último. Las notas del examen de matemáticas de la EBAU siguen una distribución normal de media 6,5 y desviación típica 1,5. Se elige al azar un alumno. Calcular la probabilidad de que el alumno haya aprobado. Bien, me dice que para haber aprobado tiene que ser la nota mayor o igual que 5. Así que lo que me están pidiendo es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5, donde X son las notas de matemáticas. Y esto, una distribución normal con estos parámetros. Bueno, ¿cómo se hacen los problemas de normal? Pasamos de la X a la tipificada, a la Z, que es la que tenemos en las tablas. Así que la probabilidad de X mayor o igual que 5 es lo mismo que la probabilidad de Z mayor o igual que 5 menos la media partido por la desviación típica. Recordar que para tipificar los valores de la variable del problema siempre se le resta la media y se divide por la desviación típica para pasar a la tipificada. Bien, este cociente es menos 1 y ahora lo que sí que tenemos que saber es que la probabilidad de Z mayor que menos 1 coincide con la probabilidad de Z menor, perdón, con la probabilidad de Z menor que el positivo, en este caso que 1, menor o igual que 1. Esto es lo mismo, hacerlo en general para un negativo y un positivo. Comprobad que en la campana de Gauss el área que os determinan ambos sucesos son la misma. ¿Por qué tengo que pasar al menor o igual? Porque es lo que me viene en la tabla. En la tabla me dan los valores de la Z menor o igual, es decir, me dan la probabilidad acumulada hasta esos valores. Voy a ver cuál es el valor del 1. Para hacer el valor del 1 voy a la tabla y veo que es el 1 en la columna del 0, es 0,8413. Esa sería la probabilidad de Z menor que 1. Voy aquí de nuevo y 0,8413 tras una lectura directa en la tabla. Bien, entonces ya tengo el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. El apartado B dice calcular la nota que tiene que sacar un alumno para que su nota sea superior al 97 por 50%. Eso quiere decir que la probabilidad de que la nota sea inferior a esa, de que la nota sea inferior a la nota que estoy buscando, es 0,975. Es decir, que la probabilidad de que X sea menor que A es 0,975. ¿Para qué? Para que la nota... Para que una vez, si imaginaros que lleva A o más, lleva A o nota superior a A, me deja el 0,97550 detrás, es superior a la probabilidad es superior a ese valor. Bien, pues entonces es partiendo de esto, pues lo que hacemos es lo mismo que he hecho antes, para la X paso a la Z, paso de X a Z y de A a su valor tipificado. Me quedaría probabilidad de Z menor que el valor tipificado de A, ahora como A lo desconozco, lo dejo indicado, le resto la media, que es 6,5, partido por la desviación típica, es 0,9750. Aquí ya tengo Z menor, entonces fijaros que ahora el valor de Z sería este, que me da de probabilidad acumulada 0,9750. Entonces, para averiguar este valor, tengo que hacer una lectura de la tabla, pero ahora a la inversa, es decir, buscar el 0,9750 y ver de qué valor de Z procede. Así que voy a buscar aquí en los valores de la tabla el 0,9750 y lo encuentro aquí está, lo veis, estoy marcándolo, y procede, ¿de qué valor de Z procede? Del 1,9 en la columna del 6. Es decir, procede del 1,96. Así que este valor completo de A menos 6,5 partido por 1,5 tiene que ser 1,96.
Bien, y ahora pues ya despejo A, que es lo que estoy buscando. El 1,5 que está dividiendo pasa multiplicando y el 6,5 que está restando pasa sumando. Y entonces me queda que A es igual a 1,96 por 1,5 más 6,5 y me da 9,44. Bueno, pues esa es la nota que tiene que sacar un alumno para que si saca una nota superior a ella, la sea una nota, con una nota que para que su nota sea superior al 97, es superior al 97,50% de los demás. Bueno, pues esa sería la solución al problema. Y con esto acaba el ejercicio. Espero que os haya sido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.